libro de esta semana, de la Biblioteca del Alma, podría ser ampliado por muchos conceptos. Es decir, sobre esto hay libros tan buenos y merece la pena adentrarse en ellos. Elijo este porque a mí me impactó bastante y porque seguía una senda por parte sobre todo de David Lewis Williams, de investigación de la antigüedad con claves un poco diferentes. Siempre, eso sí, hay que decirlo, desde la pura ortodoxia. No hablamos de cuestiones fantásticas, pero claro, si uno entra dentro de algunas etapas del periodo humano, se va a dar cuenta de que el misterio está. He querido simplificarlo, porque el libro tiene algo de densidad, con el misterio que para mí es el neolítico. Misterio hondísimo, de verdad. Decía el siempre tan mencionado maestro aquí, Félix Rodríguez de la Fuente, que algo pasó en el neolítico, en la época de la piedra nueva. Resulta que la humanidad vivía en las cavernas. Quizá tenemos una imagen demasiado idílica, no tenía que ser tan idílico, porque combatir con tigres y dientes de sable o otras criaturas, o las propias tribus, era parte de la vida cotidiana. Hay un momento en la historia en que las cavernas se sellan, se cierran, se taponan, y ya no se vive de esa forma. Ni se pinta de esa forma, ni se cree de esa forma. Ese cambio, parece que los historiadores tenían claro que se sucedía más o menos en el 6000 a.C. ¿Qué está pasando con el Neolítico? Como está pasando con toda la historia humana, que los hallazgos van retrasando la fecha y convirtiéndolo, evidentemente, en más enigmática. Yo lo voy a confesar, cuando supe por vez primera, gracias a Carmen, que me puso unas fotografías de la existencia del tan mencionado también aquí complejo de Göbekli Tepe en un neolítico muy temprano, pensé que eran un fraude, pensé que eran una fantasía. ¿Cómo es posible? Ciudades o templos o estructuras de mucha gente que ya no están en las cavernas y que tienen unos 12.000 años. ¿Será posible? Pues claro que es posible. Es el neolítico. En ciertas zonas del mundo el hombre ha cambiado su proceder. Y lo que nos interesa, parece que hay otros personajes que también les han ayudado a que ese salto se produzca. Verán, por ejemplo, Göbekli Tepe, donde se habla en este libro de él, desde luego, son unas grandes construcciones en forma de T de piedra, aparecen unos grabados rarísimos, pero nos llama la atención que en esa zona también surgen las imágenes, las representaciones de los primeros dioses. Me estoy imaginando aquellos hombres y mujeres y niños que vivían en las cavernas en contacto con la naturaleza, pero que tenían también sus dioses, convirtiéndolos en piedra, en escultura, en monolito. Es impresionante. Parece que estaba en un pequeño altar. Me imagino la visión casi desértica y remota de esa zona del planeta Tierra y aquel dios, con un cuello parecido al cuello de Pico de la ciencia ficción, con unos ojos plomizos, oscuros, de obsidiana, y, como pudimos comprobar en vivo, con unos dientes que asomaban solo dependiendo de la luz. Seguramente la luz, las llamas, las antorchas y aquel ritual en aquel lugar de piedra tenían mucho que ver para que ese dios extrañísimo, de aspecto como que venido del cielo, se podría decir, cobrase vida. Y esa idea, la del cambio brutal en la vida del hombre y la aparición de los dioses casi en 3D, es importantísima. Ocurrirá poco a poco en toda esa franja de la antigua Anatolia. ¿Qué podemos ver ahora? Pues podemos ver que de pronto a esos hombres, mujeres y niños que antes simplemente cazaban para alimentarse al día, alguien les ha enseñado algo muy sorprendente, pero algo que sigue coleando hoy, es importante en esta industria de hoy. Están sembrando, están preparando con cierta matemática y cierto conocimiento sus cosechas. En esa franja del tiempo, y esto creo que es muy importante, 10.000 a.C., 8.000 a.C., resulta que las personas tienen cabañas, guardan el grano, saben sembrar, diferencian las plantas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Es el gran milagro del Neolítico. Y al mismo tiempo parece que hay excedentes, parece que se vive mejor. Y no solo eso, sino que ya lo que eran cuevas diseminadas, una forma de vivir, todo se empieza a apiñar en protopueblos, protociudades. Eso sí, siempre con la presencia entre enigmática y tenebrosa, muy poderosa, del Dios, el que no es igual que los hombres. Esa figura que nosotros vemos ahora mismo en ese hombre de Balikligol, o en ese hombre que parece venido de los cielos. El hombre cree ya, el ser humano cree ya, con su agricultura, con sus medios, con sus primeros pueblos, que alguien vino de fuera y les dio esas lecciones básicas para ser, ojo, lo que hoy somos. Y claro, esos dioses pedían más. Esto sí que es extraño.
Hay un momento en que esos dioses de ojos oscuros, de cuerpo imponente, hieráticos, parece que piden sangre. Se especula mucho, pero también en esta zona aparecen las calaveras de niños, los primeros sacrificios, no solo en Göbekli Tepe, sino en Nebali Choré o Cataluyuk. ¿Qué está ocurriendo? El hombre se postra ante el dios. Ha empezado un juego que tiene mucho peligro. Los dioses piden tributo. Y a partir de aquí y en esta zona comienza una tradición sangrienta que va a continuar y que sigue hoy viva en muchos pueblos. ¿No seguimos matando por la religión? ¿No seguimos matando por el dios que sea? Eso empieza en esta franja del tiempo, en el Neolítico y en esta zona. Teorías hablan de, sí, esos hombres obligan a niños, obligan a mujeres, obligan a veces a guerreros a dar su sangre ante ese Dios sin misericordia que ya forma parte de la vida y que lo gobierna todo. Ya nada será igual. Decía Félix, algo perdimos en el Neolítico. Y él decía también que se sentía un hombre paleolítico, un hombre pegado a la naturaleza. De pronto la naturaleza es otra cosa. Vivimos ya en pueblos, vivimos en lugares amurallados, vivimos en recintos que van creciendo. En esta parte del mundo y en esta época nacen las primeras urbes. Y con eso las diferencias entre ricos y pobres, entre poderosos y esclavos, entre corruptos y personas legales. Me suena mucho eso. Aparece todo aquí. Las grandes ciudades como Urfa irán surgiendo, dicen que la primera del mundo, en esa zona concreta, antes que la Mesopotamia. Pero ¿saben qué sobrevuela? Sobrevuela siempre, como una presencia que nadie ha logrado erradicar. Es más, que se venera cada vez con más fuerza. El dios de las estrellas, el dios extraño, el superhombre, el superser, que está mirándonos fijamente y que está, ojo, gobernando nuestra vida. A partir de este instante, la moral, los dogmas, los preceptos, las leyes a cumplir serán fundamentales. Se ha producido el gran cambio. Vemos las grandes ciudades y casi por encima, oteando los cielos, algo que siempre va a estar ahí y que sigue estando. La llegada, la irrupción de los dioses. Esos dioses nos enseñaron cosas fundamentales para que hoy vivamos como vivimos, todavía hoy. Pero también nos trajeron un terror, también nos trajeron las guerras de religión, también nos trajeron las batallas. El mundo había cambiado y todo había comenzado dentro de la mente neolítica, como se llama este libro, que es uno de tantos sobre esta franja del tiempo que sin duda parece que es clave. 10.000 a.C., quédense con ello. ¿Será el momento en que llegaron los dioses positivos por un lado y negativos por otro? ¿Seguimos siendo un poco esclavos de los dioses? Estos libros son siempre para hacerse preguntas, ¿verdad?